porque pues se nos va el tiempo. Bienvenida, Ali. Hola maestra, buenos días. Buenos días, espero que estés muy bien. ¿Qué te ha ido? ¿Cómo te ha ido esta semana? Como de Muy locos. bien. Ay, sí, eso de caer en puente, o sea, caer en día miércoles el descanso, híjole, Ajá. creo que llegué peor el jueves. Sí, ¿no? Y luego como que, no sé, ayer como no les pasó que creían que era lunes. Sí, de hecho yo me fui con otro uniforme, el de lunes, de hecho. Ajá. Y Sí, los sí, niños sí. también, ¿no? De como que muy Ajá. confundidos. Hoy es lunes, pues no, la semana estuvo rara, Sí, pero no sí, era sí, sí. viernes, gracias a Dios. Sí, ya, que este mes pues viene con varios, Ya sin clases, ¿no? días sin clases, ajá. Ujú. Ay, qué bueno. Sí, Por la una verdad sí. parte, porque por otra es como que, ay, apúrate con los contenidos, las cosas y todo eso. Entonces, Luego vienen evaluaciones, maestra. ay, sí, la semana, Cierre de la trimestre. siguiente, ajá, ay, calificaciones y todo. Ay, sí. El terror. Ay, Ya no, sé. viene pesadito, Sí, pero se va a ir súper rápido. Si octubre se fue súper rápido, con noviembre no se diga. sí, sí, Y sí. ya, 2 semanas más y vacaciones, así Ay, que qué bien. se nos va a ir el año ya. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, pues bueno. Y luego ustedes creo que tienen exámenes la siguiente semana, Ujú. si no me equivoco. Entonces, esta semana les voy a dejar de tarea un cuestionario, así como para estudiar, y van a Ajá. hacer, no, pues van a empezar ya a dar Ajá, yo expongo. sus talleres. Ajá, de hecho, a ti te toca la siguiente semana. Entonces, parte de su examen, pues como no todos van ¿cómo se puede Exponer. decir? Exponer, ajá, y esa exposición es como parte del tercer parcial, el cuestionario sería como examen, ¿ok? Ah, okey, entendida. Entonces, ese cuestionario sería el examen, a partir de ahí los evalúo a todos y empezamos con estas exposiciones. Nada más que estaba viendo, por ejemplo, que quedamos que yo les daba los primeros 40 minutos, Ujú. pero luego ya ves que llegan unos tarde, entonces se tendrían que Ajá. comprometer a llegar a las 7:50 para que no se nos vaya el tiempo. Si no, la otra opción sería, pues, empezar yo Ajá. pero que sí se comprometan, pues, de que se estén conectando para las exposiciones, ¿verdad? Entonces Ay, ahora, maestra, va a estar difícil. sí, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces, bueno, por lo menos que, pues los que siempre se conectan, bueno, Dani, yo sé que ahorita está estudiando, entonces no puede, mm, pero, pues a ver si Hernán está, Fabi, Sara. ajá, ellas pueden, ojalá que puedan, pues, porque sí es importante, si no, pues que cualquiera va a ser tu público, no, ni modo que nada más yo. Entonces, igual para hablar con ellos, si Ujú. ahorita se conectan, porque normalmente se andan conectando ya, como 8:20, algunos he visto que se conectan en la última conexión, o sea, como Ajá. que al final se conectan muchos, pero al principio no, entonces, pues no, la idea era como comenzar con el taller y todo eso, entonces, ojalá, a partir de las siguientes semanas puedan ir conectando. Entonces, bueno, ese va a ser el trabajo, ya mandaron sus rotafolios, ya cerramos este tema de los derechos humanos, ya compartimos ciertas opiniones respecto a esto. La semana pasada también veíamos lo que era equidad de género y les comentaba lo importante, ¿no? De irnos nutriendo más de esta información o estar como al pendiente de todo esto nuevo que está saliendo, ya que ya los mismos consejos técnicos nos los van marcando, ¿no? Ya nos van dando estas palabras, nos los van metiendo, entonces nosotros tenemos que estar preparados el siguiente ciclo escolar, pues con el nuevo cambio o nuevo modelo educativo que vamos a trabajar, viene muy diferente, es totalmente, pues sí, o sea, es otra cosa, ¿no? Nada que ver con lo que habíamos estado trabajando o lo que estamos conociendo. Entonces, muchas de estas, de materias, de los temas transversales que ustedes van a ver, porque así se va a trabajar, ¿no? Dentro del siguiente modelo educativo, va a ser por proyectos y estos proyectos
ser transversales con otras materias. Entonces, se van a dar un montón de temas importantes, sobre todo y empezando con lo que es la equidad, equidad de género, la igualdad, los derechos humanos, o sea, todo eso viene súper, súper fuerte para el siguiente ciclo escolar. Entonces, nosotros como docentes pues tenemos que estar preparados para nuestras clases, ¿no? Y para lo que nos pregunten los alumnos. Y pues también por los protocolos, por ejemplo, yo ya ni les mandé el protocolo, espero esta semana ya mandarles el protocolo, les voy a mandar una cartilla, la cartilla de sexualidad, porque hoy vamos a ver este tema, lo que es la sexualidad. Y por ejemplo, estos talleres que ustedes van a empezar a dar, también son muy importantes porque dentro de lo que también nos marcaba, por ejemplo, los consejos técnicos, viene ahí una parte de que demos algunos talleres, entonces está padre, o la formación de uno, entonces ya o en esta parte ustedes ya van a estar como de cierta manera ya familiarizados, ya van a tener cierta información, ya van a saber cómo dar un taller, entonces a lo mejor ya lo saben, ¿no? Pero pues como mientras más hagas, pues más experiencia y mejor lo vas haciendo, entonces también pues les va a servir mucho. El día de hoy, como te digo, pues vamos a ver lo que es la sexualidad. Es un tema donde muchas personas se abren y otras no tanto, otros les da vergüenza. Ha sido como un tema muy controversial, ¿no? O sea, de repente vienen en los libros de textos, pero puede o llega a pasar que hay maestros que les da vergüenza dar este tipo de información o hablar con los chicos. Y también depende mucho la educación que ellos hayan tenido, ¿no? Respecto a este tema, yo he conocido varias maestras que dicen, yo no lo doy porque, pues no, yo no estoy preparada o no me gusta a mí hablar de estos temas, entonces, pues ni modo, o sea, los niños se quedan sin esta información, ¿no? O con otras ideas que no son las correctas. Y aparte luego los papás, a lo mejor porque casi siempre se llegan a dar este tipo de temas entre cuarto y quinto grado. De hecho, cuarto es como el entre y en quinto como que ya se cierra este tema. Entonces, básicamente pues los niños están chicos, ¿no? Tienen entre 9 y 10 años y muchos papás ni por aquí, ¿no? O sea, ay, no, ¿cómo mi hijo va a saber? ¿Cómo es que si yo no le digo no sabe? Entonces, muchas personas se quedan con esa creencia, los chicos crecen, nunca les platican, la maestra a lo mejor no estuvo preparada y no le dio la clase, entonces ya se quedaron sin esa información o se van quedando con la información que van rescatando de La Rosa de Guadalupe, de Internet, de Facebook, de TikTok, entonces, pues vamos creando una sociedad, pues, de cierta manera o en esta parte un poco ignorante. Entonces es importante que los chicos desde esa edad, si se está marcando ahí en los contenidos, pues darlos, ¿no? Y prepararnos para esto. Son temas complicados porque luego como docente te la piensas. ¿Qué tanto tengo que hablar con ellos? ¿Qué tanto no? Las preguntas, porque luego de repente te preguntan cosas que son o pueden llegar a ser como un poco incómodas, ¿no? Que dices, ay, Dios mío, ¿cómo les contesto esto? Pero pues para eso nos tenemos que preparar, ¿no? Saber ser abiertos con los chicos y también desde el punto que nosotros lo demos, ¿no? La forma en que demos este tipo de temas, ellos también lo van a tomar. Si nosotros también estamos diciendo que hoy rápido, nos enojamos o no somos pacientes, pues también ellos a lo mejor lo van a tomar a juego, que siempre este tipo de temas empieza con eso, ¿no? Como que con risas, empiezan a jugar, empiezan a hacer bromas, pero es algo que tú tienes que hablar con ellos, ¿no? Desde el principio, desde que vas a empezar a dar tu clase, irles marcando ciertas reglas y sobre todo hablarles porque de repente dicen, ay, es que me da vergüenza y es que no sé qué, jajaja. Entonces, hablarles como es, ¿no? O sea, es tu cuerpo y no te va a dar vergüenza hablar de él, ¿no? O sea, es como si te ríes del ojo, ¿no? O sea, es parte de tu cuerpo. Entonces, poco a poco va cambiando como la idea y la perspectiva de los chicos, pero ahorita vamos a entrar más a detalle. Primero, pues vamos a ver una pequeña presentación y tengo una pequeña actividad, entonces ahorita al final vamos a hacer esta actividad.
Un poco lenta la computadora. Ahí está. Bien. La sexualidad, pues bueno, va con, entra estos comportamientos también que veíamos la semana pasada, ¿no? Entra mucho con lo que es el género, ¿no? Entonces, muchas veces, la semana pasada veíamos esta diferencia entre sexualidad o lo que es sexo y lo que es género, pero muchas veces como que se confunden o como que ahora se entrelazan, ¿no? Entonces, de repente el sexo que tú eres desde nacimiento a veces te define, ¿no? Entonces, pues eres niña, te tienes que comportar como niña, eres niño, te tienes que comportar como niño, y entonces empiezan otra vez, ¿no? Este tipo de estereotipos que veíamos la semana pasada, ¿no? Tienes que comportar, tienes que sentar, tienes que esperar, tú no puedes hacer, o tú sí, tú no. Entonces, dentro de lo que es la sexualidad, entran estos comportamientos, ¿no? Estos estereotipos o estos ideales que a lo mejor otras personas pueden tener de nosotros, sin contemplar que, pues, a lo mejor no nos va a gustar el color rosa, aunque seamos niñas y sí seamos heterosexuales, pero a lo mejor no me va a gustar el rosa, a lo mejor no me va a gustar ponerme uñas, a lo mejor no me va a gustar, usar vestidos, o sea, yo quiero usar pantalones. Entonces, dentro de todo esto que es la sexualidad, a veces hay como mucha falta de respeto y entra esto, ¿no? Como todo este estereotipo donde nos enfrascamos en una idea, ¿no? En algo que ya está diseñado y de ahí nos vamos. Entonces, las personas que no sigan ese camino, pues son raras, ¿no? Entonces, aquí pues encontramos que pues podemos orientar nuestra sexualidad, pues ahora sí, ¿no? Como a ti te nazca con esa naturalidad, irles hablando, ¿no? De este tipo de sexualidad que hay o las orientaciones sexuales. Yo, por ejemplo, me encontré 33, una lista de 33 tipos de género. Pero, aquí, hablando en esta parte, pues, lo más básico que podemos llegar a enseñarles como a los niños también, serían estas orientaciones sexuales, ¿no? Que lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual. Y, pues, poco a poco ellos te van a ir preguntando y hay que hablarles con toda la naturalidad, ¿no? Pues existe este tipo de personas, existe esto. Yo siempre me voy como por el lado como de cierta manera, genético, ¿no? Porque fue una clase, por ejemplo, yo tuve una clase donde nos explicaban todo esto también. Y muchas veces, para no entrar como también en controversia con los chicos, porque pues también depende mucho su edad, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Yo siempre les explico que, pues, cuando tú naces o cuando tú estás en la pancita de tu mamá, se van haciendo, tus células, ¿no? Cómo se van haciendo, cómo se separan, cómo van agarrando, por ejemplo, este ADN de mamá, de papá. Y a veces, de repente hay más, por ejemplo, hormonas femeninas, aunque tú seas niño. Entonces puede llegar a ver que por eso o cierta razón, a lo mejor a ti te gustan los hombres y todo esto. Entonces me voy como por esa parte como un poco más científica para explicarles, ¿no? Porque luego a ellos les hace como mucho ruido esta parte. Entonces, verlo como una forma, pues sí, normal, no pasa nada, vamos a encontrar muchas personas homosexuales, muchas personas lesbianas y son igual que nosotros, o sea, no tenemos por qué verlos de otra manera, ni hacerlos menos, ni mucho menos. Aquí, pues, dentro de la sexualidad existe esto, ¿no? La afectividad. Siempre este afecto, este amor, estas palabras como de te amo, te quiero, pues van muy relacionados con esto, ¿no? Con la sexualidad. O se van vinculando con este lado afectivo que nos podemos encontrar con las personas. Sobre todo, pues, en la adolescencia, ¿no? Es como la forma en la que nos vamos relacionando y socializando con los demás.
esta forma de coquetearle que al chico, a la chica, a la persona que te gusta, y entonces empezamos a involucrar, pues, estos afectos, estos sentimientos con estas personas y, pues ya, si se da, pues vas siendo novio, entra esta parte de la sexualidad donde quieres explorar o conocer más de la persona, ¿no? Y esta inquietud que llega a existir a lo mejor entre ambas partes. Aquí es importante también señalarles a los chicos, sobre todo a los adolescentes, porque pues es como esta parte del primer amor, ¿no? Entonces, saberlos, o sea, que sepan sobre todo pues que es importante que sus sentimientos son válidos, son importantes, pero pues hay que empezar a controlarlos, ¿no? Esta parte de desenfrenada, te amo y eres todo para mí, o que de repente sucede, ¿no? O sea, pues aún no están 100% maduros y pueden tener ciertos conflictos. Entonces, hay que estar como muy al pendiente de esta parte de estos afectos, de estos sentimientos con los chicos y hablarles, ¿no? O sea, no te claves tanto con la persona, mira, me pasa esto, hablarles de todo esto, lo que hace que se haga un noviazgo, ¿no? Esta parte, porque de repente vemos también que las niñas, o anteriormente, se veía mucho, ¿no? De que pues las niñas somos como más clavaditas en ciertos aspectos y los niños no tanto. Aquí, de hecho, este tipo de estereotipos marca esto, ¿no? Que el hombre es más viril, que él no es tan afectuoso. Y nos podemos encontrar en una realidad, al contrario, ¿no? Ya hoy en día a lo mejor las chicas les gusta cotorrear, les gusta, y los niños a lo mejor quieren algo más serio, entonces siempre hay que hablar con ellos, ¿no? O sea, está bien lo que tú quieras siempre y cuando seas honesto, te cuides, no hagas daño a los demás, entonces tenemos que hablarles ahora sí que sin tabús, sin miedo, a cómo son las cosas, ellos ya saben muchas cosas, o sea, ellos se enteran de todos lados. Sobre todo y su gran referente, porque siempre lo mencionan, es esta parte, ¿no? Que es la Rosa de Guadalupe. Pero es que yo vi que la Rosa de Guadalupe. Entonces, hay medios de comunicación que están bien a la mano de ellos y ellos adquieren mucha información de otro lado. Entonces, si no vas a ser tú quien le dé la información, pues va a ser la tele, va a ser la radio, va a ser un anuncio publicitario y de ahí ellos van a sacar información y se van a dar una idea que a lo mejor no es la realidad, ¿no? Y una mala información. Dentro de todo esto que vemos, pues existen muchos mitos, millones de mitos dentro de lo que es la sexualidad. Aquí vemos que, por ejemplo, el orgasmo debe ser siempre simultáneo, de lo contrario existiría una anormalidad. Por ejemplo, es algo que a las mujeres no nos, o por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me tocó pues esa parte esta clase de sexualidad como alumna, pues nunca hablamos de esta parte, ¿no? Del orgasmo, nunca, nunca, nunca. Entonces hay cosas que a veces te dicen, pero luego hay cosas que luego también te ocultan, entonces pues no es una información completa. Creer que siempre es el hombre el que debe tomar la iniciativa en el encuentro sexual, o sea, él tiene que saber ya, ¿no? Uno pues va haciendo lo que él les dice o así, y sobre todo son como ideas que también nos van metiendo desde chicos, ¿no? Desde niñas. Nosotras no tenemos que dar iniciativa, son ellos los que deben dar la iniciativa, son ellos los que ya deben de saber. Entonces, no es necesariamente que ya tengas una vida sexual activa, pero sí debes de saber qué va a pasar en ese momento, qué es lo que sucede, qué tienes que hacer. Sin embargo, pues muchas niñas o muchas mujeres en este caso, pues van sin saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer realmente? Y esto lleva como a llegar como ciertas consecuencias, ¿no? Sobre todo que pues no se disfruta la relación sexual, que por ejemplo hay embarazos no deseados, porque pues ella no sabía o la engañaron, ¿no? No sabía cómo usar el condón y el hombre sí sabía, o sea, existe mucha desinformación de esa parte. Entonces,
pues porque ellas no saben, por ejemplo, cómo va el condón, entonces él le dice: "Ah, va, sí, no, tú no te preocupes", o se lo quitan y le dicen: "Ah, no pasa nada", entonces ya quedan embarazadas. Entonces, toda esta parte que a veces a las niñas nos ocultan o nos ocultaban de cierta manera, pues creaba ciertos conflictos, ¿no? O había ciertas consecuencias. Entre ellas, pues, embarazos a edad, a una edad no tan madura, o a lo mejor podría ser también estas enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, pues aquí uno de otros mitos es creer que el sentido de virilidad en el hombre está destresada, es la destreza para permitir que la mujer llegue al orgasmo. O sea, el hombre, mientras el hombre sea más macho, la mujer va a llegar al orgasmo. Y no, y como te digo, no, de repente no se habla mucho de esta parte, que es el orgasmo femenino. Entonces, ya después algunas, entre las pláticas de ciertas mujeres y con las que tengas confianza, pues te vas dando cuenta que tienes que tener un orgasmo y, a veces no sabes cómo llegar a él. Hay mujeres que ya tienen más experiencia, a lo mejor te pueden explicar o te pueden decir cómo lo debes de hacer, pero no es responsabilidad tampoco del hombre, o sea, sí, también la mujer tiene que hacer su parte dentro de este orgasmo, y es algo que no nos hablan, que no nos platican. Yo te digo, o sea, a mí nunca me lo dijeron. Ya hasta con las amiguitas que esto y el otro, y vas dizque informándote con las amistades o que la revista o esto, pues te vas dando una idea, pero realmente que alguien maduro, alguien que ya tuviera realmente esta experiencia y este conocimiento y la información tal cual como es, te lo explicará, pues no, mucho menos nuestras mamás, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos mucho que hacer. Una, quitarnos de la mente todo este tipo de tabús. Am, experimentar, ¿no? O sea, no, mm, ¿cómo se puede decir? Pues no quedarnos con lo que nada más nos dicen, no quedarnos con, sino investigar un poquito más, dar a conocer esta información, ver toda esta parte de sexualidad con naturalidad sobre todo, y que es que es lo más importante, ¿no? Quitarnos estos tabús, estas ideas que a lo mejor, ay, no, es que esto es pecado, ay, no, es que cómo. No, 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 no. Claro que dentro de la sexualidad siento que hay como una línea donde está como, hay como ciertos límites, porque hay personas híjole, o sea, hay muchas cosas que no son tan sanas dentro de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la pornografía, o podemos encontrar que los tríos o cosas así que a lo mejor tú no le vas a explicar tal cual a los chicos, ¿no? Y que a lo mejor dentro de tu moralidad, pues no entra en cabida, ¿no? Con tu ser, con tu sentir, con tus valores. Y claro, o sea, es explicarles hasta cierto punto, ¿no? Claro que hay más allá y hay muchas cosas, y si le escarbamos a todo esto de lo que es la sexualidad, pues podemos encontrar muchas cosas. Entonces aquí es darles solamente esta información, es darles lo que es, sobre todo el cuidado de su cuerpo, el respeto que deben de darle a su cuerpo, hablar sobre el orgasmo, sobre cómo deben o por ejemplo, métodos anticonceptivos, hablarles qué existe para que se cuiden, las enfermedades, porque es otra cosa que no te explican, a veces nada más te dicen, ay, te vas a quedar embarazada, te vas a quedar embarazada, ¿no? Y te van juzgando mucho con eso, pero no te avisan, no te dicen tampoco que hay enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso, pues ahorita hay mucho de eso, ¿no? Muchas enfermedades y las personas a veces no se cuidan por falta de información. Entonces, darles a conocer como esta información amplia, pero pues hay un cierto límite, ¿no? Conocemos o vemos que, pues, por ejemplo, ahorita todo está muy sexualizado, las canciones, las novelas, todo lo que ven los chicos, los anuncios, todo lo que está a nuestro alrededor, pues está muy sexualizado, ¿no? Entonces, y vamos a encontrarnos con todo este tipo de cosas, casos, preguntas incómodas de repente con los chicos,
pero pues hay que tratar de ser lo más natural posible con ellos. Aquí, por ejemplo, nos dice que el ejercicio de la sexualidad conlleva conocer el comportamiento de ambos sexos, tanto lo que pasa en las mujeres como lo que pasa en los hombres, ¿no? Conocer las necesidades del uno y del otro, tanto físicas como emocionales. Este es un punto muy importante porque también luego cuando te daban las clases de educación sexual, de repente había una separación, ¿no? Se salen las niñas y hablabas con las niñas y les explicabas y bla, bla, bla. Había un poco más de confianza, ¿no? Y esto como que para que también se abrieran ellas un poquito más. Luego se salían y entraban los niños y ya se hablaba con los niños, chalala, chalala. Pero ahí ya había desinformación, ¿no? Porque ellas se quedaban sin la información de lo que pasan los niños y viceversa. Entonces es importante que ellos conozcan qué pasan ellas, qué sienten ellas y este proceso, ¿no? Desde la menstruación, desde todos esos cambios hormonales y que también ellos viven ciertos cambios, porque de repente es como que nada más nosotras vivimos cambios, ellos no, a ellos no les pasa nada. Entonces se va creciendo con esta idea que no es así. Entonces, cuando se habla en general con niños, con niñas, ahora voy a hablar de las niñas, si ustedes por favor respetan, pueden también hacer preguntas, y igual, ¿no? Ahora vamos a hablar de los niños y alguna niña tiene alguna duda, adelante, son temas para todos y tienen que conocer esta parte, ¿no? Tanto de niños como de niñas. Dice aquí también la sexualidad evolucionó junto a la mentalidad del ser humano, comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. Entonces aquí, por ejemplo, pues ha ido evolucionando, ¿no? Cada vez es más abierta esta mentalidad. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Empezó desde la prehistoria como este objetivo de reproducirnos, ¿no? De hacer crecer la raza y, por ejemplo, en las creencias religiosas, que ha sido como la más fuerte, es pues también, ¿no? Realmente es la misma idea, ¿no? Es para reproducirte, para tener los hijos que Dios te mande. Y hubo mucha represión ahí también, ¿no? Nada más es para eso. Y la mujer tiene que satisfacer al hombre. Y hasta ahí, olvídate de más cosas, ¿no? Hoy en día, pues se habla un poco más abierto, el tema es más abierto para todos, cualquier persona pues puede actualizarse, puede buscar información, la información ahí está en internet, como lo comentamos, ¿no? Hay buena información y hay información un poco errónea, ¿no? Que podemos llegar a encontrar. Entonces aquí es como tener esta mente abierta, tener los conceptos o la idea que vaya conmigo, ¿no? También llevarlo como a mis valores y no cerrarnos, ¿no? O sea, sobre todo cuando vamos a conocer este tema nosotros como maestros. Bien, también el otro es los problemas asociados a la forma en la que los adolescentes y jóvenes viven la sexualidad y las relaciones amorosas. Hoy en día son muy numerosos y bien conocidos los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales, frustración en las relaciones. Entonces, todo este tipo de problemas también, ¿no? Con esta mentalidad como un poco más abierta, donde ya hay mujeres donde se atreven a hablar de yo fui abusada, a mí me tocó fulanito, o estoy casada, pero las relaciones sexuales con mi marido, pues no me gusta, no me siento a gusto, porque luego pues es esta idea también, ¿no? O que teníamos anteriormente de pues solamente con el hombre que te vas a casar, ¿no? Hasta ahí. Entonces, si sucedía esto, pues y, por ejemplo, se tenía esta idea de nada más tener relaciones con un solo hombre hasta que te casaras y no tenías esta educación sexual, no sabías qué pasaba dentro de ella, pues te ibas guiando a lo que el marido te decía, ¿no? Y aquí podía ocurrir muchas cosas, sobre todo en enfermedades de transmisión sexual, hablando si el hombre, por ejemplo, pues a lo mejor tenía otras mujeres, pues nunca se cuidaba con ninguna, ¿no? Entonces aquí encontramos esta parte, abuso sexual también dentro del matrimonio porque era cuando él quería y en el momento que él quería y pues tú tienes y para eso estabas, ¿no? Y pues también
se entra todo esto, ¿no? Embarazos no deseados dentro del mismo matrimonio. Entonces, hoy en día ya son temas que se pueden hablar con tu pareja, son temas que desde antes de casarte, de tener una relación con alguien, pues se pueden hablar, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué onda? ¿Has tenido una enfermedad de transmisión sexual? Yo he conocido, por ejemplo, parejas que cuando empiezan a dar, mira, ¿sabes qué? Ahí está, he estado con tantas chicas, con tantos chicos, pero estoy bien, estoy sano. Am, los embarazos, pues los hablan, ¿no? Ya no es como que, ay, es que porque ya nos casamos ya tenemos que tener hijos, sino que, oye, ¿qué vamos a hacer? Si los queremos educar, ¿cómo los queremos educar? O sea, ya se piensa un poquito más. No quiero generalizar porque realmente en todos los matrimonios o en todas las parejas no pasa esto, tampoco, o sea, son temas que ya a lo mejor los escuchamos un poquito más abiertos, pero falta mucho que hacer en esa parte. Entonces, es que tenemos que ir trabajando, ¿no? Con los chicos y sobre todo con nosotros mismos, irnos educando sobre esta parte. Yo, por ejemplo, a mí me tocó dar esta clase la semana pasada, antepasada, con los chicos de cuarto, con los de quinto los voy a dar esta semana. Con los de quinto, pues ya se tiene que hablar, ¿no? Lo que es la relación sexual tal cual, lo que es el coito, cómo se embarazan, todo, porque pues, por ejemplo, yo revisando la guía, yo decía, por ejemplo, la guía no te habla de esto, o sea, evita muchas cosas, hay muchos huecos, pero sí te habla de que, cuando el feto está dentro de la mujer, te hace preguntas, ¿no? O, por ejemplo, viene el calendario menstrual y aquí estás fértil, así, pero los niños te van a hacer preguntas. ¿Qué es fertilidad? ¿Qué es ovulación? ¿Por qué menstruan las mujeres? ¿Por qué no menstruan? ¿Cómo entra el espermatozoide al cuerpo de la mujer? O sea, hay muchas cosas y hay muchos huecos dentro de los libros de texto. Entonces, a lo mejor hay maestros que dentro del sí darlo, pues lo da tal cual como ahí viene, entonces deja esos huecos. Hay maestros que yo no lo doy, yo mejor no lo doy, yo me brinco ese tema y no me meto en polémica ni nada. Entonces, pues no, o sea, tenemos que darles esa información. Yo, por ejemplo, lo que les digo siempre a los papás, los niños ya saben. Aunque usted ya le haya dicho, no le haya dicho, ya saben. Con uno que sepa en el salón, esa llega la información. Entonces siempre van a tener que el primo, que el tío, alguien que ya les dijo, que ya les enseñó algo que no debían de ver en esa edad o en ese momento, pero pues ya con uno que sepa ya regó la información para todos. Entonces se van quedando con ciertas ideas. Entonces por eso es importante que desde que